En esta presentación vamos a comenzar explicando cómo hacer una lista de 3000 palabras a partir de un texto cualquiera usando las herramientas de Word. En este caso vamos a utilizar las versiones de Office de 2007 en adelante, utilizando los comandos para hacerlo de forma automática. Lo que vamos a hacer ahora es, solamente para ejemplificar, partir de un pequeño texto de 106 palabras que es un fragmento del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Lo que nos interesa es saber cuál es la vocal que más se repite en el texto. Entonces, para eso vamos a trabajar con las muestras. Para contar el número de palabras, en estas versiones de Office se puede hacer de forma automática. Nada más se selecciona el texto del cual se quieren contar las palabras y en la parte inferior izquierda, donde está marcado en un círculo, ahí se puede ver cuál es el número de palabras seleccionadas. Lo siguiente es separar las palabras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que en el menú editar elegimos la opción reemplazar y después con el mouse seleccionamos un espacio libre entre dos palabras. Ahí se va a ver nada más una rayita cuando lo seleccionemos. Es importante seleccionar entre dos palabras, que no haya signos de puntuación y que solo esté seleccionado el espacio en blanco. Y al mismo tiempo oprimimos las teclas Control y C. Y luego con el mouse seleccionamos el espacio en el cuadro que se abrió en el que dice buscar y al mismo tiempo se oprimen las teclas Control V. Eso quiere decir que estamos pegando el espacio en blanco y le vamos a decir a Word que busque todos los espacios en blanco. Y después, en el cuadro de diálogo que nos apareció, vamos a escribir el signo de punto y coma y seleccionamos el botón de reemplazar todos. Dentro de las opciones del menú Inicio está la de reemplazar. Esa es la selección que se va a tomar para cambiar los espacios en blanco por punto y coma. Aparece el cuadro de diálogo. En el primer renglón vamos a seleccionar buscar y ahí vamos a pegar lo que es el espacio en blanco, que casi, no se va a ver porque justo lo que estamos pegando es un espacio en blanco, y en reemplazar vamos a escribir el signo punto y coma. El texto que queda se va a ver de esta manera. Va a haber justamente un punto y coma en donde antes había espacios. Esto es para poder separar las palabras ya como una tabla, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para esto se selecciona el texto con el mouse, después se elige la opción tabla y se selecciona la opción convertir. Y dentro de esa opción se elige convertir texto a tabla. Cuando hacemos esto aparece un cuadro en el que dice primero número de columnas, en ese caso hay que escribir 1, y también hay que seleccionar autoajustar al contenido y en donde dice tabulador seleccionar puntos y comas, y ya que tenemos todo esto seleccionado se elige aceptar. Ya que fueron reemplazados cada uno de los espacios en blanco por punto y coma, entonces se elige en las pestañas de arriba en la opción insertar y ahí aparece una opción que se llama tabla. Entonces se elige la flecha que está hacia abajo para que aparezcan todas las opciones y la opción que vamos a tomar es convertir texto en tabla. Cuando elegimos esa opción aparece un cuadro de diálogo. En número de columnas elegimos una y en separar texto elegimos otro y ahí ponemos en el cuadrito el punto y coma. Le damos OK y entonces con esto se va a convertir en tabla ya dadas las 3000 palabras. Cuando hacemos esto, entonces se convierte ya en una tabla en la cual en cada renglón hay exactamente una palabra y ahora sí va a ser mucho más fácil de manejar en todos los sentidos, como veremos a continuación. Lo siguiente ahora es eliminar
filas en blanco que puedan haber quedado a la hora de hacer este proceso. Pueden quedar filas en blanco cuando entre dos palabras había más de un espacio en blanco. Entonces, si hubiera 2 o 3 espacios en blanco, por cada espacio en blanco se genera una fila diferente. Entonces, para eliminarlas es muy sencillo. Lo que se hace es que se coloca el mouse en la fila en blanco y después en el menú se elige la opción tabla y ahí se elige eliminar y en eliminar se selecciona la opción filas. Aquí se puede ver cuál es el proceso que hay que seguir para eliminar las filas en blanco. Entonces en el menú tabla se elige eliminar y en eliminar se elige la opción filas. Pero es importante que el mouse esté colocado en la fila que se quiere eliminar. Si el mouse está colocado en otra fila, se elimina la fila en donde está. Entonces es muy importante que se encuentre exactamente en la fila que queremos eliminar. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar los datos a Excel. Los vamos a pasar a Excel por una razón, porque es mucho más fácil contar y trabajar lo que necesitamos en Excel, como van a ver en este momento. Entonces lo que tienen que hacer es seleccionar cualquier casilla de la tabla, en la opción tabla del menú seleccionar la palabra seleccionar y después eligen tabla y ahí al mismo tiempo oprimen las teclas control C, esto es para copiar la tabla. Aquí se ve como en el menú tabla está la opción seleccionar y en la opción seleccionar está la opción tabla y así se selecciona todo. Se abre un archivo en blanco de Excel y se selecciona la celda en donde se quiere iniciar la copia de la tabla. Entonces ahí elegimos dentro de Excel la opción edición del menú y después la opción pegar y los datos completitos de la tabla que teníamos en Word con esta manera se pasan a Excel. Aquí se puede ver dentro de Excel se elige la opción edición y se elige pegar, pero es importante que el mouse esté colocado en la celda donde va a iniciar el pegado de la tabla. Algo que es muy importante aquí es que podemos numerar los datos. Entonces en Excel justamente vamos a numerar las palabras que ya tenemos en la tabla. Entonces en la columna de al lado, ya sea a la izquierda o la derecha, escribimos justamente donde está la primera palabra el número 1, al lado de la segunda palabra el número 2, nada más estos dos números y lo demás ahorita lo vamos a hacer con Excel de manera inmediata. Ya que se escribieron los dos números, se selecciona con el mouse al mismo tiempo las teclas 1 y 2, se suelta el mouse y se busca el cuadrito inferior derecho cuando se pone como una crucecita delgada abajo y ya que esté de esta manera se oprime de nuevo el mouse y se jala hasta donde terminan las palabras. Con esto se van a numerar todas las palabras que tengamos. En este caso nada más son las 106, pero si ustedes tienen miles de palabras, con esto pueden numerar de manera automática. Aquí se puede ver cómo nada más se escribieron los números 1, 2, se seleccionan con el mouse se suelta y después se coloca en la parte inferior derecha de la selección. Cuando se pone una cruz delgada, como se aprecia donde está marcando la flecha, entonces ya que está ahí, se toma el mouse desde ese punto y se jala hacia abajo para generar todos los otros números consecutivos y con eso estaríamos haciendo la numeración de las palabras. Hasta aquí lo único que hemos hecho es automatizar el proceso de contar palabras y ponerlas en una tabla para visualizarlas de forma más sencilla. Sin embargo, no hemos empezado realmente el proceso estadístico, entonces en este momento sí vamos a iniciar ya con el proceso estadístico. Entonces la primera cuestión que es importante es que vamos a utilizar una fórmula para calcular cuál es el tamaño de muestra que necesitamos con el número de palabras que tenemos para que nuestras observaciones que tengamos de la muestra sean válidas para inferir lo que pasa en toda la población. Lo más importante cuando se toma una muestra estadística es que
lo que se está haciendo es que en lugar de trabajar con el total de datos, que puede ser excesivo, estamos reduciendo con cuántos datos vamos a trabajar, y a partir del número de datos que tenemos y solo con la información de esos datos vamos a poder inferir qué es lo que pasa para toda la población. Entonces, el calcular una muestra estadística, esa es su función, evitarnos el trabajo de tener que hacer todo para todos los datos y trabajar nada más con una muestra. En este caso, lo primero que vamos a necesitar es algo que es el valor de Z. Existen varias distribuciones de probabilidad que ya son conocidas. Las probabilidades usualmente se manejan con valores entre 0 y 1. Entonces, esta distribución de probabilidad, que es la distribución normal, es la más utilizada y sirve para identificar aproximadamente qué porcentaje de datos se encuentran distribuidos de qué manera. Cuando los datos están distribuidos de manera normal, entonces se utiliza esta curva para hacer el cálculo aproximado de cómo están distribuidos. En esta curva, toda el área representa el 100% o la probabilidad 1. Y entonces, por ejemplo, si queremos tener un error de 5%, que sería en 0.05 en probabilidad, vamos a dividir ese error en dos partes, porque es como si una parte del área la calculáramos del lado izquierdo y otra del lado derecho. Entonces escribimos en este caso 0.025 en la parte roja y el valor asociado es 1.96, y ese valor 1.96 es el valor correspondiente al valor de Z. Eso quiere decir que el área que se encuentra a la izquierda de menos 1.96 en el eje horizontal es 0.025, que es la roja que está marcada entre la curva y el eje horizontal. Y por otro lado, como es completamente simétrica, justamente después de 1.96 hacia la derecha vamos a tener también un área que mide 0.025, y al sumar ambas lo que se obtiene es 0.05. Entonces, como tomar una muestra va a permitirnos inferir lo que pasa en toda la población, no va a ser completamente exacto, no va a ser idéntico que si tomáramos todos los datos de la población. Entonces lo que estamos considerando es que va a haber un pequeño error que pudiéramos cometer, y en este caso pues estamos tomando que el error posible es de 0.05, o sea, un error pequeño como del 5% visto en probabilidad, y por lo tanto quiere decir que el 95% de los datos se encuentran entre menos 1.96 y 1.96, y el valor que vamos a tomar de Z es muy importante. Este valor de Z va a ser 1.96 porque estamos suponiendo que la distribución de los datos que tenemos es normal. Hasta aquí vamos con la primera parte del ejercicio. En el siguiente video podrás ver la segunda parte.